Estamos, hermanos, comentando sobre promesas. Hemos iniciado esta ruta de promesas. Para este día quiero hablarles sobre la promesa a Abraham y lo que produjo la obediencia de Abraham delante del Señor, que podríamos nosotros también aprender que cuando tenemos oídos para escuchar a Dios, podemos hacer declaraciones de confianza, declaraciones de fe. Cuando estemos compenetrados o ligados con el Señor, sentiremos libertad para pronunciarnos en fe y en confianza delante del Señor. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de este mensaje. Propongo entonces que conozcamos o ahondemos en las promesas variadas de la Biblia y buscaremos la manera de mostrarle a usted cuando esa promesa va muy dirigida a lo general y aquello que es a lo particular. Y desde luego, cuando nosotros nos aferramos a la persona de Jesús, en Él se cumplen todas las promesas. Si nosotros amamos a Jesús, creemos en Jesús, podemos llegar al altar de la oración y decirle: Jesús, yo he confiado en ti y en ti me envuelvo en las promesas que en tu palabra están escritas. Dicen amén por eso. Y entonces vamos a esforzarnos, si cabe la expresión, con la ayuda del Señor. Entonces, en este día vamos a conocer o a recordar la promesa que Dios hizo a Abraham y su referencia a la provisión de Dios en la prueba impuesta. Voy a referirles dos versículos para dar inicio al mensaje. Filipenses 4:19. Aquí entonces vamos a encontrar la promesa de provisión, pero esto ya está suscrito, por decirlo, a la declaración que vamos a mostrar en el transcurso. Dice así la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quiere leerlo conmigo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el siguiente pasaje, que es Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La mayoría de nosotros conocemos algo de Abraham. Conocemos ese inicio, cuando Dios, desde su trono alto y sublime, pudo divisar ese sector del mundo antiguo y ver a una familia. Ver a una familia, creo que numerosa, y que dentro de ese contexto familiar, Dios pudo ver el corazón de uno de esos miembros o integrantes de la misma, que podía ser competente para poder ejecutar propósitos que Él tenía ya en su interior para la raza humana. ¿Qué vio Dios en Abraham? Es la gran pregunta que sigue sucediendo, como para que lo pudiera elegir y hacer de él el padre de multitudes, que esa es precisamente la promesa que le hiciera. Ese día que Dios habló con él, porque el texto bíblico dice: Jehová le había dicho o había hablado. Es ahí donde no tenemos suficiencia para decir qué le dijo, cómo fue que inició la conversación. Posiblemente en el trato que particularmente vayamos teniendo con el Señor, nos permita en un momento, por la familiaridad y la conciencia que vayamos teniendo del Señor, pensar en cosas extraordinarias que pudo haber sucedido o pudieron haber sucedido en la conversación delante del Señor. Dios hablando a Abraham.
Cuando ya el Señor se ha mostrado a él y él tiene conciencia de la voz de Dios, otra pregunta: ¿cómo fue él a contarle a su familia lo que Dios le había dicho? Particularmente a su esposa, hacerle ver de que iban a salir de la comodidad en la que se encontraban. Tenían abundancia de posesiones, no eran una familia escasa, era una familia muy importante en ese contexto. Pero ¿cómo pudo él llegar a decirle a Sara lo que había sucedido, las expresiones de Dios, y que él lo había tomado como una orden y que él estaba dispuesto a ejecutar? ¿Y para dónde nos vamos a ir? Bueno, ni yo lo sé. Y bueno, una serie de interrogantes. Pero el punto es que Abraham salió de su tierra, salió de su parentela y llegó al lugar donde Dios quería que se estableciera. O sea que ese era un paso de fe que él iba a dar en confianza, en seguridad de ese Dios que no era posible ver, pero sí era posible escuchar y era posible sentir. A diferencia de la multiplicidad de dioses que sus padres o sus parientes tenían, él tenía una claridad de la presencia de Dios en su vida y tomó camino y llegó a Siquem, al lugar que Dios había diseñado que llegara para establecerse en ese lugar. Ahora bien, vino Dios. En el capítulo 17 de Génesis, del versículo 1 al 7, nos habla de la promesa, una promesa extraordinaria. Ya había hablado con él, ya le había dicho que iba a ser padre de multitudes, pero ahora ya ahondando en la obediencia de Abraham, en la fe que éste ha mostrado, la palabra del Señor reitera el compromiso y así reza la Biblia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Esta palabra significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, significa padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Si usted se detiene en esa escritura, puede ver cómo Dios está haciendo un compromiso extraordinario con Abraham. Dios no ignoraba el estado de la pareja. Ya posteriormente la escritura nos narra que ella era estéril. Cuando Dios habló por primera vez, él tenía alrededor de 75 años. Y ahora vuelve a hablarle y es de edad de 99 años. Antes ha tenido otro momento, pero aquí, en esto, es cuando Dios aparece para reiterar o ampliar mejor la promesa que había hecho en Génesis capítulo 12. En este caso, ya él tiene un panorama más claro, pero lo que no está claro es que su esposa es estéril. Y él tiene ya, ¿cuántos años dijimos? 99. Ah, pastor, pero 99 en los días de Abraham eran los que usted tiene hoy, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Porque se está buscando allí si se refiere ese tiempo o esa edad al tiempo nuestro, posiblemente. Y el escritor allá en hebreo se refiere a la edad de él también, pero señala una declaración que se la dejo a ustedes para que la vayan a buscar, ¿verdad?
para no pronunciarla yo, aunque no es palabra mala, pero me voy a extender. Entonces le dice Dios, yo quiero ser tu Dios a perpetuidad. Y vea qué hermoso. Y el de tu descendencia después de ti. O sea, Él está ofreciéndose a la gente que iba a salir de los lomos de Abraham. Mira, así como tú me consideras y yo te considero a ti, yo voy a considerar a tu descendencia. El problema es que la descendencia de Abraham no lo consideró como Dios esperaba que sucediera. Y cuando el hombre de Dios, es decir, el pueblo de Dios, mostró inclinación a Dios, entonces Dios abría sus brazos. Pero cuando el hombre o el pueblo de Dios no busca a Dios, entonces los brazos de Dios están cerrados. Yo espero que esta mañana para ustedes los brazos de Dios estén abiertos. Porque estamos en un buen lugar, estamos en la casa de Dios, estamos intimando con Dios, estamos buscando a Dios, estamos pidiendo que se abran tus brazos, Señor. Y no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Entonces, la promesa de ser padre le fue dada, enfatizando que sería por medio de Sara, su esposa. Es que 15 años atrás, o 14 años más o menos, había sucedido un estado de desesperación que creo que nos vamos a identificar la mayoría de nosotros. Que cuando las cosas no las vemos que se cumplan, si es que Dios me dijo, y yo le creí esa palabra a Dios, pero ya llevo 3 años y no veo, claro decimos, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos ya a hacer uso de nuestros propios recursos, o de esas inclinaciones a las que nos motivan para poder ejecutar el plan o el proyecto de Dios. Porque puede ser que Satanás venga y nos diga, es que tú eres negligente. A esta altura ya hubieras empezado a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Pero Dios tiene su forma y Dios tiene su tiempo. Entonces entró un problema allí, se estaban envejeciendo. Sara le dice a Abraham, ¿y cómo va a ser eso de que vamos a tener una descendencia? Tú te estás envejeciendo y yo también. Y además mi condición física no me permite. Entonces, ¿qué te parece? Era una costumbre de ellos en la antigüedad. Toma a la esclava por mujer para que a través de ella podamos tener descendencia. Y bueno, concluyeron que estaba dentro del propósito de Dios, porque ellos iban a ser padres de multitudes. Pero Dios había escogido a alguien en particular. Había puesto sus ojos en la pareja. ¿Y quiénes eran la pareja? Abraham y Sara. No era Abraham y Agar, era Abraham y Sara. ¿Entiende eso? O sea, no podemos nosotros mostrarnos sustituyendo elementos, porque Dios está atrasando y yo me estoy envejeciendo y no veo que las cosas sucedan. Así que pongamos la carne en el asador ya, hermano. Esos son los tiempos más difíciles que puede experimentar una persona en la presencia de Dios, porque Dios ese tiempo no trató con Abraham. Sí, la parte normal, natural, funcionó extremadamente como para pensar que Dios había avalado lo sucedido. Porque ellos siguieron siendo productivos como familia, se ampliaron extremadamente. Entonces, como quien dice, si Dios no estuviera de acuerdo con lo que ha pasado, entonces no tuviéramos más vacas. Pero las vacas se han multiplicado. El trigo se ha triplicado. Así que lo que hemos hecho estaba en el plan de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento y hay que tener paciencia. Y la queremos ya, ¿verdad? Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Sabes, Miguelito? Ahí en el escritorio leí eso en su oficina. Entonces, dame ya la paciencia. Quiero decirles que cuando Dios ha hablado, Él no olvida lo que ha hablado.
Y cuando nos desenfocamos del propósito de Dios y empezamos a tomar nuestros propios caminos, lo que hacemos es que Dios se estacione en desarrollar su propósito para cada uno de nosotros. Usted no agarre camino así por así. Sí, somos dados porque hay desesperación, hay preocupación y queremos que esto se resuelva. Pero si estamos dentro de lo que Dios ha establecido, sus promesas, podemos estar confiados y tranquilos. Entonces él experimentó muchas pruebas de fe en su vida. A veces respondió obedientemente, otras veces respondió movido por el temor, o trató de tomar las cosas en sus propias manos. Le reitero, cuando el hombre determina andar en sus propios caminos, estaciona el propósito de Dios para su vida. ¿Lo entiende, verdad? Se lo leo de nuevo. Cuando el hombre determina andar en sus propios caminos, estaciona el propósito de Dios para su vida. Ahora, viene Dios y le dice: vas a ser padre de multitudes, pero será a través de un hijo que van a tener con Sara. Entonces ellos se contemplaron o se consideraron en su condición física, cómo estaban. Y viene y le dice, vea, cómo quiso corregir lo que había sucedido. ¿Y por qué no Ismael? ¿Ah? ¿Y por qué no Ismael? Si este ya es una realidad, ya tiene 15 años. Si con él se puede cumplir la promesa que me has dado. Viene Dios y le dice, no es a través de Agar, es a través de Sara. Ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sara. Ella va a ser el medio, el recurso para que sea una multitud la que salga de los lomos de ustedes. Todo eso está ya, digamos, bajo control, ya hay conciencia, ya hay conocimiento, Dios está funcionando, Dios está respondiendo, ya Él está consciente de que va a venir un hijo y el hijo llegó. Parece que cuando ya Dios nuevamente habla con él, aparece con una petición inesperada. Una petición hecha por Dios inesperada para Abraham. Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo es posible eso? Se ha rechazado a Ismael. Ahora ya tienen a Isaac. Pero parece que la inclinación, desde luego, está siendo bastante fuerte hacia Isaac. A esta altura ya Sara tiene problemas y le ha dicho a Abraham, despáchala a ella y a su hijo. Y eso sucedió. Pero ahora, aquello que venía a ser la razón para estos dos, viene Dios y lo prueba y le dice, dame a quien amas. Yo, pensando en esto, hermanos, considero como que Dios en ese momento se mostró con un poco de celo. Porque ya no estaba viendo a Abraham con esas inclinaciones espirituales de una búsqueda, de una intención a que Dios volviera, apareciera y le hablara.
toda la atracción y toda su dedicación se llamaba Isaac. Entonces le dijo: dame al que tú amas. Pero ¿cómo vamos a cumplir con lo que tú dices que seremos padre de multitudes si me estás pidiendo que sacrifique al recurso que has puesto en mis manos para que le dé continuidad al proyecto del que tú me has prometido o me has hablado? Con todo, la palabra de Dios nos dice que él obedeció. Camino de 3 días, un territorio desconocido, toma a 2 de sus empleados, toma a su hijo. Llegaron a un punto y le dice a sus empleados: quédense aquí y yo y el muchacho volveremos. Ya está diciendo una palabra que le daba confianza y seguridad de que Dios había hecho promesa. Le estaba pidiendo a su hijo, pero él está diciendo a sus empleados: volveremos, yo y el muchacho volveremos. Vea lo que produce la obediencia. La obediencia produce confianza. La obediencia lleva a hacer estas declaraciones: volveremos. ¿Qué significaba? De que Dios tenía un plan para que el muchacho sí fuera ofrecido, pero que no llegara a las últimas consecuencias de ser totalmente sacrificado. Y eso ya es algo que puede llamarnos la atención. En el camino van ellos 2 solos ya. Y ahí aparece una pregunta muy natural: papá, está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el holocausto? Después de 3 días de camino, ya están llegando, han visualizado el espacio, el lugar. Allá en su interior, Abraham sabe que Dios tiene que producir algo porque hay una promesa. Y esa promesa Dios la va a cumplir. Y esa promesa la suscribe Dios en Isaac. Eso es lo extraordinario. Entonces Dios habla, y cuando Dios habla, ¿qué nos toca? Creer lo que Dios dice. Yo le invito a que crea lo que ya Dios habló. Si Dios ha hablado y está en la Biblia, créalo. Independientemente de cuál sea la condición del momento, independientemente si usted ve que hay un atraso, muchas cosas pueden ser que se están atrasando, pero si usted y yo mantenemos esa plena relación, confianza, obediencia a Dios, usted no puede estar pensando que Dios está tardando. No, Dios está trabajando y Dios está ejecutando. Y el día en que eso se revele está en la mente de Dios. Y cuando se revele será el mejor momento para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham sabía que esto era una prueba a la que Dios lo había sometido. Él dio los pasos, se levantó temprano, enalbardó su asno, cortó leña para el holocausto, tomó a Isaac y 2 siervos, se dirigió al monte Moria. Todos lo estaba él ejecutando. Pero ahora viene una pregunta que podía estremecerlo y no podía él aparecer con argumentos o con sermón o explicación. Simplemente él le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hay una promesa: serás padre de multitudes, y en Isaac se va a cumplir esto. Pero ahora dame al que amas, llévalo al monte Moria y conságralo, dedícalo a mí. Ahora viene y le dice a su siervo: volveremos. Y le dice a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero aunque ya ha hecho esa expresión,
de fe, esa confianza, Abraham continuó con su acto de obediencia. Levanta el altar, arregla la madera, levanta al muchacho y lo pone sobre las piedras, lo ata, levanta su mano y empuña su cuchillo para dar el golpe mortal. Continúa con todo hasta que Dios puso el alto. Mientras Dios no dijo párate, él siguió dando pasos de obediencia. Y eso Dios lo pudo considerar, y entonces podemos ver la prueba superada. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ay, Señor. Aunque usted y yo no entendamos, sigamos caminando, hermanos. Lleguemos al punto donde Dios quiere que lleguemos. Y cuando estemos en el punto, en obediencia, cuando estemos para hacer lo que Él nos ha pedido, Él tiene una respuesta, Él tiene un plan, y Él va a aparecer, y Él va a decir: sé que me amas, sé que me obedeces, sé que estás dispuesto a hacer todo cuanto yo te pida, así que yo también estoy de tu lado. No le hagas nada al muchacho. Aquí está el que va a tomar el lugar del muchacho. Allá le dijo a sus empleados: el muchacho y yo volveremos. En el camino, papá, ¿y dónde está el holocausto? Una respuesta que sale de lo más hondo del alma: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. El hombre que trata con Dios puede estar seguro que los pensamientos de Dios no son para mal, sino para bien. Y que si hay una promesa y viene de Dios, aunque las circunstancias no favorezcan, aunque las circunstancias sean adversas, no desvíe su mirada de Jesús. No desvíe su mirada de Jesús. No desvíe su mirada de Jesús, porque en Jesús se consuman todas las promesas que Dios ha hecho y ha dado para su pueblo. Para finalizar, les quiero llevar a estas declaraciones de fe. El Dios, o el mismo Dios que proveyó para Abraham en su hora más desesperada, también nos puede acompañar en los nuestros, aunque parezcan difíciles. El Señor dijo: cree solamente. El Señor dijo: al que cree, todo le es posible. El Señor dijo: no hay nada imposible para Dios. San Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. San Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es fiel a sus promesas, aunque muchas veces se tarda, y en esa tardanza hay estira y encoge, como dicen, o hay pruebas, o hay momentos de dificultad. Lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos perseverantes en que Dios ha hablado. Y usted puede llegar al altar y puede decirle a Dios: yo sé que tú has hablado. Esta mañana me hablaste. Esta mañana te encontré en la palabra. Esta mañana tú dijiste esto. Yo lo abrazo y lo pongo en lo más hondo de mi alma. Y sé que tú vas a aparecer de la manera favorable, de la mejor forma para mi propia vida. Cuando dijo Abraham: Dios se va a proveer. Esa es una escritura
que usted debe de abrazarla, porque nuestro Dios es el que provee para todas nuestras necesidades. Si Dios ha hecho una promesa, y la promesa es que estará con nosotros todos los días, yo le digo esta mañana, créalo, camina al lado de Él, a la par de Él, y lo demás vendrá por añadidura. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá.